Modelo de industrialización por medio de sustitución de importaciones en el tránsito del neoliberalismo en México. A raíz de la Segunda Guerra Mundial y la depresión que deja esta, surge el desarrollo económico en Latinoamérica, donde se da un proceso de sustitución espontáneo y cada país busca la manera de solventar el problema económico. El modelo EASY es un proceso económico que busca que las industrias locales produzcan bienes que puedan exportarlos y generar recursos a la nación, que puedan hacer intercambio con otros países, con otras grandes empresas internacionales. Entre 1940 y 1970 se acoge el modelo EASY en México. En este tiempo se logra un gran desempeño económico y un crecimiento anual del 6%. Este crecimiento se basó en la acumulación de capital extensivo y con él llega la modernización industrial, la transferencia tecnológica, las reformas de apertura del mercado, llega también la privatización de bienes públicos, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y llega el registro de patentes. El neoliberalismo es una corriente económica asociada al capitalismo y esta se rige por el libre comercio, por la privatización y por la desregularidad o desregularización, es decir, menos intervención con el Estado. Esta se promulga en 1938 por el economista alemán Alexander Rostow y se popularizó en 1980. A raíz de la presión de la crisis económica mundial, se propicia la llegada del liberalismo a México en el periodo presidencial del señor Miguel de la Madrid en 1982. ¿Cuáles fueron los problemas que tenía México en ese entonces? La reducción del petróleo, el déficit fiscal, la inflación de más del 100%, la devaluación del peso mexicano, la depresión del Fondo Monetario Internacional, entre otras. Siguiendo con el proceso del modelo EASY, los objetivos de este modelo fueron la protección a la industria nacional y poder competir con otras extranjeras, con otras grandes empresas para el aumento del patrimonio de la nación. Los objetivos del neoliberalismo fueron la disminución del papel del Estado en asuntos comerciales, la privatización de las empresas estatales, valorizar la individualidad, promover, por ejemplo, la propiedad privada y la libertad comercial y priorizar el mercado global. Las características del modelo EASY fueron fomentar la industria nacional, el subsidio de productos extranjeros por locales, aumentar el empleo local, mejorar el estado de bienes de los trabajadores, disminuir la dependencia de los mercados internacionales, promover el desarrollo de pequeñas y medianas industrias, reducir el costo del transporte y aumentar el consumo local. En cambio, en el neoliberalismo, las características fueron, estas características se basaron eh, en el valor empresarial, como fue la competencia, el interés y la descentralización. Hay unas ventajas en el modelo EASY, las cuales son el aumento del empleo local en pequeñas y medianas empresas, disminuyó la dependencia de los mercados internacionales, se mejoró la calidad de vida, la reducción del costo del transporte local, aumentó el consumo local y mejora de la garantía de los trabajadores. En cambio, en el neoliberalismo se da libre mercado, como ventaja, se promueve el comercio sin frontera, las pocas restricciones del Estado para comercializar con diferentes gobiernos y también se da la competencia, donde se promueve la variedad de productos y servicios y se debe mejorar continuamente
para destacar el resto de las ofertas. Continuando con esta explicación, vamos a mencionar las ventajas del modelo Easy, que fue el aumento del precio, la formación del monopolio, el oligopolio estatal también, la intervención de los estados debilitó la autorregulación de los mercados, las industrias locales se estancaron y quedaron obsoletas. No se logró generar ventajas competitivas para acceder a mercados locales en la Ciudad de México. Las desventajas que tiene el neoliberalismo, en cambio, es la formalidad, poco crecimiento económico, desempleo y afectación en los sindicatos. Las consecuencias del modelo Easy fueron la caída del peso del petróleo, el alza de los intereses de las tasas internacionales, la crisis de la deuda externa, el aumento de los precios, la aparición de monopolios y la falta de ventajas competitivas. En cambio, en el neoliberalismo, bueno, en 1960 esta palabra se disolvió. Sale de México el nombre de neoliberalismo. ¿Y fracasa por qué? Uno, porque se genera una desigualdad enorme. El 40% de la riqueza en México la manejaban unos pocos y el 1% de la riqueza estaba en la población menos favorecida. La precariedad del salario que disminuyó en 1982 y el bajo consumo. También se sumó el Producto Interno Bruto y que este bajó en comparación a otros años en México. Siguiendo con el modelo económico vigente que tiene México actual, voy a hacer una pequeña explicación en cuanto al gobierno del señor López Obrador. ¿Qué hizo él? Volteó la pirámide. En la pirámide anterior estaban los que tenían el dinero y el gobierno acolitaba todo lo que ellos hacían. Era como una fachada para saquear, para robar a la nación. No prestaban atención a la gente de menos recursos, a la gente que más lo necesitaba. No había apoyo para ellos. En cambio, cuando llega a la presidenta el señor Obrador, ¿qué hace? Darles apoyo a la gente que más lo necesitaba. Él, antes de continuar con las personas que, con este proceso vigente económico en México, con este modelo que planteó él decía que el neoliberalismo se atendía, ahí en ese proceso se atendían a los que más plata tenían, los más potestados. El gobierno oligarca estaba al servicio de ellos y se justificaba todo el saqueo y no había una democracia. Entonces es cuando él invierte esas pirámides y da prioridad a las personas más necesitadas. Por ejemplo, en su gobierno se promueve el desarrollo y destina inversiones públicas a los que más lo necesitan, se reactiva la economía, el mercado interno también, se postula el derecho a la propiedad, se trabaja el derecho de la agricultura, se da un crecimiento al Producto Interno Bruto, también la industria crece, los programas sociales aumentan, se da preferencia a los menos favorecidos para fortalecer el comercio interno, se mejora la condición del trabajador y se reparte la tierra más equitativamente. En cambio, en el neoliberalismo, bueno, esto fue para México, mejor dicho, ha significado para México desmantelamiento de la empresa pública estatal, desarticulación de las agrupaciones de los trabajadores creada para resistir el poder del Estado de capital, se reduce la fuerza de agrupación corporativa obrera y campesina, se constituye nuevos sujetos de globalización para sustituir al sujeto nacional creado por las revoluciones mexicanas, se fortalece la parte del individualismo para vincular toda subjetividad al consumo. También en el neoliberalismo se da la integración de subordinación al capital mundial, principalmente al de Estados Unidos. Se pierde la soberanía nacional en México, incrementa la desigualdad y la pobreza, se desmantela el anterior bienestar para la gente menos necesitada y por último, la aparición
de nuevas formas de corrupción, que eso no para. En todos los países latinoamericanos tenemos ese flagelo, la corrupción, que no hemos encontrado como esa fórmula para irla disminuyendo cada día más.